¿Qué serías capaz de hacer por el bosque La Primavera si supieras que es un ecosistema de 30.500 hectáreas? En él viven mamíferos, plantas y 136 especies de aves. Representa oxígeno, agua y clima para Guadalajara y sus alrededores. Conoce más en bosquelaprimavera.com. Bosque La Primavera, bosque para siempre. Es un problema la reforestación, y aquí algo le contestó el director del Bosque de la Primavera respecto al tema de la reforestación, que le contestó a mi compañero Saitiel Gómez Pedrosa. ¿Cómo se está trabajando? En el aspecto de reforestación ha cambiado mucho la estrategia. Anteriormente lo que se buscaba en ocasiones era educar a la gente simplemente, y iban miles de personas a hacer una reforestación que en ocasiones se convertían más en un problema que en una solución. Ahora en la actualidad se programan los grupos, existe un programa muy bonito que se llama Adopta una Parcela, que incluso puede ser una colonia, una cuadra, una escuela, una industria o una institución que quiera adoptar una parcela. ¿Qué queremos con adoptar una parcela? Cambiar el esquema de ir y nomás tomarnos la foto al plantar un arbolito. Queremos cambiar ese concepto, que le dé seguimiento a la gente. Yo creo que 4 veces al año con que vayan es buena y es suficiente para ver si lo que plantamos tiene vida o tiene plagas o tiene problemas. En esas 4 visitas podemos darle mantenimiento, podemos fertilizarla, podemos supervisar que los trabajos que hicimos estuvieron bien hechos, o por qué no, replantar. Entonces, el Adopte una Parcela ha cambiado el esquema de las reforestaciones en el bosque, y también cuando se hacen de forma masivas, se hacen de una manera coordinada y con una capacidad de carga, no de grupos de 3,000, 4,000 o 6,000 gentes que antes iban, sino con grupos de 40, 60 personas que son manejables y que les asignamos tareas muy específicas y que se les dé una capacitación previa a hacer un trabajo. Entonces, en la reforestación, el año pasado tuvimos la fortuna que desafortunadamente por el incendio tan grande que hubo, nos tuvieron que apoyar el servicio militar, los soldados, y que fue una labor titánica y maravillosa que nos apoyaron desde el combate al incendio como en la restauración, que la Comisión Nacional Forestal y el gobierno del estado y el municipio asumieron con esa responsabilidad también, junto con el Bosque de la Primavera. Se reforestaron una gran cantidad considerable, y que si recordamos, en enero hubo una serie de lluvias que se nos hicieron muy raras, las famosas caballuelas, que duraron más tiempo del previsto, y que eso le dio vida mucho a la reforestación que se hizo en meses pasados. Entonces, consideramos que esta reforestación de este año andamos con una sobrevivencia alrededor de un 60%, a comparación que otros años en otras épocas de un 5 o un 10%. Pasamos a un 60%, yo creo que es muy considerable, y agradecer a todos los ciudadanos que vinieron de manera voluntaria a sumar su esfuerzo, a sudar, ahora sí, y regar con su sudor esas plantas. Entonces, en reforestación ha cambiado mucho el concepto de las reforestaciones anteriores a las reforestaciones con mayor responsabilidad. Bueno, seguimos platicando hoy con nuestros invitados, con el ingeniero Armando Larios Gómez, quien pues es el jefe del aspecto forestal del Parque Metropolitano, y también con el ingeniero Miguel Magaña Virgen, es un experto por parte de la Universidad de Guadalajara. Dicho de paso, la Universidad de Guadalajara es una de las instituciones que forma parte de nuestro consejo, el CESJAL. Miguel, ¿qué experiencia hay respecto? Yo no conozco, tengo que ser muy honesto, los parques nacionales grandototes que hay como el Yosemite, bueno, en otras partes del mundo. ¿Qué experiencia tienes tú al respecto? ¿Se pudiera aplicar alguna experiencia de ese sentido a nuestra primavera? Sí, justamente lo que acabo de mencionar de utilizar el área como una zona de vinculación entre la naturaleza y las personas, lo vimos en el Masai Mara, en Kenia. Fíjate que tiene nombre de algún espectáculo que tiene en el zoológico de aquí, pero sí, hasta ahorita me estoy enterando que a eso se debe. Es un área natural. ¿Masai Mara se llama? Masai Mara es un área natural protegida, la Amboseli es otra. Y entonces la gente que va ahí, entra una cantidad importante del turismo. Cuando fuimos ahí nos dijeron, bueno, pues un hotel en el Masai Mara. Y dije, pues un hotel en una área natural protegida, pues automáticamente íbamos con la espada desenvainada para criticar la presión que estaban haciendo sobre un área. Pues ya llegamos, por aquí un caminito, una vereda, y lo que encontramos eran puras tiendas de campaña. En donde una persona a las 3, 4 de la mañana va y te lleva agua, si tienes agua caliente, y ahí está la tienda de campaña,
y te dicen no salga en la noche porque sale león, es riesgo, hay vigilantes y tú estás oyendo el sonido y todo eso es emocionante, estás pegado ahí. Y ahí entra el recurso. Luego, si vas, por ejemplo, a retratar a la Masai Mara, que es los Masai, que es una tribu, te cobran por la cámara. Si traes cámara, tomes fotos o no, el traer cámara es un dinero que tú vas a pagar. Y bueno, esto y muchas áreas de acampar, de ir a comerte una carne asada, de ir a un día de campo totalmente controlado, con educación, con todo ello, pues entra dinero. Y, oye, tenemos a las puertas de la ciudad del Bosque de la Primavera, y realmente, ¿por qué no aprovechar esta condición en donde efectivamente, no en todo el bosque, pero en una parte sí es posible hacer ese tipo de cosas, paseos a caballo? Ahora, quien le dieran la concesión para realizar eso, se le iría a la gente encima. O sea, mira, ¿por qué le dieron la concesión a fulanito para tener esto? Hay formas, puede haber muchas formas de hacerlo. En este caso, que sea, el conflicto simplemente es que se establezca un buen planteamiento, un buen proyecto. Y me parece que en un momento dado, la concesión la debe tener el propio bosque. Es el bosque que lo tiene que hacer. Propietarios, los que tienen propiedad privada ahí, los mismos ejidatarios, se pusieran de acuerdo, hicieran una inversión. Claro. Entonces, en ese momento, bajo la regulación de una área estatal de la administración pública, bajo la regulación y el cuidado de todo ello, me parece que tiene que ser un trabajo entre los tres, entre la sociedad, entre los propietarios y entre la autoridad, en el caso del Bosque de la Primavera. Otras áreas naturales protegidas tendrán su propia particularidad, pero en el caso del bosque, los propietarios defienden sus derechos, la sociedad exige que se cumplan los derechos constitucionales y bueno, en ocasiones la administrativa queda en medio, prácticamente tratando de... Dijiste que era el síndrome del esposo celoso. Sí, es el síndrome del esposo celoso. Escóndalo y que nadie lo vea, para que nadie vea a la mujer para que no se la vayan a quitar, ¿no? Y en este caso es al contrario, hay que abrir justamente el bosque a la participación social, sino cómo vas a proceder a ese proceso, a esa condición educativa de la gente. O sea, cómo vas a educar a la gente a larga distancia. Mire, cuando usted vaya al bosque, cuando usted vaya acá, tiene que portarse así. Pero no hay algo que te traiga para ir al bosque. Entonces, bueno, me parece que la mejor forma de disfrutar del ave es dejándola volar. Que se abra justamente ante el manejo ambiental, ante la economía ambiental. Hay que aplicar conceptos de economía ambiental. No quiere decir que se va a vender el bosque, va a haber piqueras y va a haber carreteras adentro y van a desbaratar. No, por favor. El ecoturismo es una propuesta muy clara y muy contundente que se está manejando en muchas universidades del mundo. ¿Y dónde está el ecoturismo para el Bosque de la Primavera? Y es recurso que entra. Que puede ser, claro. Una mina de oro, una auténtica mina de oro. Sí. Ingeniero Armando Larios, antes de seguir adelante, sí quiero destacar algo muy valioso. Tengo información que fuiste el que detectaste lo de la mariposa monarca en el Parque Metropolitano. ¿Cómo se dio? Bueno, existe desde hace muchísimos años una población nativa de mariposa monarca o residente en el occidente del país. Nunca había sido muy estudiada esta población, si hay personas que se dedican a ello, pero hace aproximadamente como 6 años y medio, 7, descubrimos que existía una planta de asclepia, que es una planta muy especial, una planta venenosa que es donde se lleva a cabo la reproducción de la mariposa monarca. De manera natural crece ahí en el parque. Una vez que nos dimos cuenta, asclepias y venenosilla, lechosa, matasuegras, también tiene muchos nombres raros, medicinal si se sabe utilizar, y a fin de cuentas monitoreamos las plantas y llegó el día que efectivamente vimos que la mariposa monarca se estaba reproduciendo ahí en plantas del Parque Metropolitano, un fenómeno completamente natural. Cuando nos dimos a la tarea de estudiar esto, nos dimos cuenta que allá había registros en el Bosque de la Primavera, precisamente de la presencia de mariposa monarca. Revisamos estudios de la barranca de Oblatos Huentitán, donde también reportan la presencia de mariposa monarca, y alrededor, inclusive en Chapala, Tlajomulco, empezamos a detectar que había, donde existía la planta, había reproducción de mariposa monarca. Nos llevó tiempo convencer a las autoridades de la Semarnat de que efectivamente se trataba de una población nativa de mariposa monarca. Esta población es la misma especie, la misma subespecie, pero no realiza viajes de migración, la tenemos todo el año.
de tal manera que la población que realiza la migración, que viene desde Canadá a través de Estados Unidos y llega a los santuarios del Estado de México, Michoacán, esa población sí viene a pasar el invierno, vienen como adultos y se regresan como adultos, no llevan a cabo la reproducción. Esta población que tenemos nosotros en el Parque Metropolitano y que existe en las principales áreas naturales de aquí de los alrededores, lleva a cabo su ciclo y no realiza migración. Tenemos el ciclo completo todo el año y tenemos mariposa todo el año. Esto nos dio pie para desarrollar un programa de educación ambiental, de visitas guiadas, de recorridos con grupos de escolares, previo registro ante Semarnat Comunidad de Manejo Ambiental, porque se trata de una especie que está en la norma oficial, una especie protegida, de tal manera que llevamos a cabo el monitoreo de la población, llevamos el aprovechamiento educativo y realizamos investigación de esta específicamente de la población que nosotros tenemos. Es un proceso natural en el cual no intervino la mano del hombre para que se diera en el Parque Metropolitano, y la tarea y la obligación de nosotros es precisamente conservarlo, y ese es parte del trabajo de conservación y obviamente, como le digo, el aprovechamiento educativo. Bien, pues qué interesante. Un poquito más adelante vamos a ver qué de lo que está platicando maestro Miguel Magaña puede adaptarse al Parque Metropolitano. Yo pienso que esto de los campamentos que sugieres, claro, irte a acampar en la noche, quizás que pudieran llevar a cabo. No tienen ni serpientes ni víboras, aparte de algunos personajes. Tenemos fauna eminentemente urbana, algunas especies de murciélagos, los mamíferos, el zorrillo, tlacuache. Por ahí de serpientes tenemos un bejuquillo verde y una serpiente un poco más grande, el alicante, que lo único que hace es sacar sustos a las personas cuando lo ven, pero realmente es un animal muy benéfico, porque nos controla las plagas de ratas y ratones. Es más el mito de ese animal que la realidad, y es otra especie que también está en norma oficial por ser especie endémica de aquí de México. Bien. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de las aves que hemos monitoreado, en los 15 años que tenemos como parques, hubo un estudio al inicio de que contemplaba 36 especies. Actualmente, después de 15 años y alrededor de 14 años de manejo forestal, bueno, pues ya rebasamos las 100 especies de aves, que son el primer grupo de animales que va a repoblar el parque, pues obviamente porque vuela y estamos muy cerca de la primavera. Entonces la intención es que a partir de esos corredores o parques lineales que conecten el Parque Metropolitano con la primavera, pues empezar a precisamente a traer algo de fauna de la primavera hacia el parque. Bien, pues si les parece vamos a hacer una pausa y regresamos en esto que es Enfoque Ciudadano, el programa del Consejo Económico y Social para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano, yo lo recuerdo que pasa también los sábados a las 11 de la noche, aquí en la señal de 8 TV. ¿Qué serías capaz de hacer por el bosque la primavera si supieras que es un ecosistema de 30.500 hectáreas? En él viven mamíferos, plantas y 136 especies de aves. Representa oxígeno, agua y clima para Guadalajara y sus alrededores. Conoce más en bosquelaprimavera.com. Bosque La Primavera, bosque para siempre. Bueno, continuamos platicando con los invitados hoy de Enfoque Ciudadano, que es el ingeniero y maestro Miguel Magaña Virgen y también el ingeniero Armando Larios Gómez, quien está en el Parque Metropolitano. Miguel, vimos algo de lo que es la reforestación, cómo está trabajando la reforestación. ¿Estamos todavía muy lejos de países como Canadá en sistemas de reforestación? ¿O cuál sería tu opinión? Mira, en la cuestión de reforestación, Canadá, que dices tú, por ejemplo, tiene una baja biodiversidad y una gran producción de árboles. Y lo que hacen en Canadá es silvicultura, plantan árboles y cosechan madera. Pero aquí la situación es otra. El bosque, la primavera, es un área natural protegida y son tipos de vegetación. Aquí no se trata de ir a meter árboles, porque lo único que hacen es plantar números. Se trata de restaurar los tipos de vegetación. Al restaurar el tipo de vegetación, no solamente estás volviendo a buscar la cobertura de forma natural, es la fauna, es la flora. Junto con los árboles hay especies, hay plantas, hay herbáceas, hay arbustivas, hay insectos, todo eso es un ecosistema, eso es un tipo de vegetación.
Los programas de reforestación deben de convertirse en rescates de tipos de vegetación. Esas son las estrategias que estamos proponiendo, o sea, ya no planteemos números. Desde que tengo uso de razón, si es que la tengo, por lo menos hace más de 50 años, cada año hay programas de reforestación y tenemos el 40% menos de zona arbolada. Entonces, me parece que ya es tiempo de cambiar la estrategia y darle un golpe de timón y decir, bueno, a ver, vamos haciendo las cosas en serio, más allá de los 3 años o más allá de los sexenios. Los ciclos de la naturaleza son diferentes. Debe de quedar justamente el personal capacitarse, los técnicos, los estudiantes, los estudiosos, son áreas de trabajo para mucha gente. Para los amigos y para los cuates, pues que se haga una instancia aparte o que se cree una secretaría aparte, ¿no? Ahí pues está bien, es una secretaría de cuates. Sí, no, entonces me parece que eso es importante, de tal forma que, ¿cuál es la propuesta? De que cuando llegue el nuevo director o el nuevo funcionario, lo que haga es preguntar, ¿qué sigue? ¿En qué vamos? Y entonces sí, estás creando escuela, gente con mucha capacidad, con toda la experiencia, porque luego se cambian los sexenios, se va gente con mucha experiencia y se pierde la experiencia. Invariablemente el que llega dice que el que estaba hizo las cosas mal y vamos a traer lo nuevo. Esa es una cultura nacional que debe de romperse. Y en este caso hay que rescatar el tipo de vegetación porque rescatamos no solamente la cuestión arbolada, el bosque existía antes de que nosotros existiéramos como Homo sapiens. Entonces no requiere cada vez si le plantes, que lo cuides, que lo protejas de la invasión, que evites el cambio de uso de suelo, que des el aprovechamiento adecuado para que la naturaleza por sí misma esté funcionando. Estaba antes que nosotros. Yo lo que veo ahorita, Manny, un ejemplo muy gráfico, lo podemos ver, Armando. Tú hablas de un árbol en el cual se da la mariposa monarca. Es una herbácea, una herbácea, hierba. Una hierba. Así es. Y lo que dice aquí Miguel es, por ejemplo, no se trata de poner un árbol, es poner una herbácea igual, pues para que pueda seguirse dando esa multiplicación de la flora y de la fauna. Así es. Después de los incendios, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente la protección del suelo. Inmediatamente evitar que el suelo se nos vaya. Si ya está todo quemado, se te quemó toda la materia orgánica y todo. Por eso, precisamente, cuando la materia orgánica y todo lo que sale del suelo se quema, el suelo queda desprotegido. Viene el agua y se lo lleva. Y entonces, ya sin vegetación, con la vegetación quemada, hay que proteger el suelo, la materia orgánica que no se nos vaya. Y entonces tienen que hacer obras de presas filtrantes, piedra acomodada, terrazas de formación sucesiva, en fin, todos los elementos para evitar que el suelo se nos vaya. La vegetación por sí misma se va a recubrir, o sea, hay una reforestación natural que sale mucho más económica y que es mucho más segura, porque la vegetación pone sus semillas con todos los elementos, con fauna, con aire y demás en todas partes. Y nosotros llegamos a plantar el árbol hasta donde podemos llegar caminando. Entonces me parece que esos conceptos que no son de ahorita y no son de un servidor, sino que la suma de toda la investigación que se ha hecho, hay que aplicarla. Entonces hay que rescatar los tipos de vegetación y ojo, a la primavera no hay que tratarla como bosque, es como área natural protegida que implica muchas cosas más allá de los árboles. ¿Hay programas para las áreas naturales protegidas en nuestro país, Miguel? En el caso de las áreas naturales protegidas se acaba de declarar el señor secretario de Semarnat que la mitad no tiene planes de manejo. Aunque dice que en un año va a estar completas, pues habrá que esperar. Consideramos el beneficio de la duda, pero hablando de planes, en el estado de Jalisco no todos los municipios tienen dirección de ecología. No todos los municipios tienen reglamento de ecología. Algunos nomás tienen la dirección, otros nomás tienen el reglamento. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo pensamos llegar a la sustentabilidad sin ese orden territorial, sin esa normatividad estructurada en todo el municipio, sin ese concepto educacional? Compramos el bosque, pero tenemos más de 3 millones de personas con una cultura ambiental diferente a la que necesitamos o inexistente. Entonces me parece que hay cosas mucho más profundas a largo plazo que hay que empezar ahorita y empezar ya. O sea, las cosas no se resuelven de un sexenio para otro, para acabar pronto en materia ambiental. En el caso del Parque Metropolitano hay un plan de manejo ambiental. Así es, un plan de manejo forestal que se fundamenta precisamente en esa recuperación de los tipos de vegetación nativos más importantes de la zona. Tenemos una reforestación periférica con pinos y encinos de la primavera, tenemos una reforestación periférica intermedia con especies tropicales de la barranca de Oblatos Huentitán, que estamos hablando de
copales, papelillos, pochotes, guajes, tepeguajes, menos conocidos, pero ambientalmente probablemente igual de importantes que los pinos y encinos. Y los lugares de humedad, bueno, pues tenemos ahí árboles como la huehuete, el sauce, el fresno, que son de lugares húmedos, que son lugares que se llaman bosque de galería o vegetación riparia. Y finalmente el cuarto tipo de vegetación que tratamos de rescatar es el que existía en la mayor parte de la zona metropolitana, que es el bosque espinoso representado por guamúchiles y mezquites. Entonces, en pequeño, eso es lo que tratamos de hacer, una recreación de los tipos de vegetación más importantes de aquí de la zona. Bien, qué interesante. Bueno, el tiempo prácticamente se nos está yendo. Yo quisiera, a nivel de conclusiones, ¿qué quisieras agregar, Miguel Magaña Virgen, reiterándote mi agradecimiento por tu participación en este programa? Gracias. Me parece que el sistema de planeación del manejo, la política ambiental en el Estado y a nivel municipio tiene que modificarse, las estrategias tienen que cambiar. Si queremos cosas diferentes, tenemos que plantear cosas diferentes. La planeación tiene que ser estratégica y a largo plazo, ¿sí? La persona, la estructura, el gobierno, o como se llame, que ponga la primera piedra, debe de saber que no va a cortar el cordón el listón de inauguración. Eso es a largo plazo. Simplemente te quiero decir esto, en cuestión climática, si en este momento en todo el planeta cerramos las llaves de la emisión contaminante a la atmósfera, tardará por lo menos 2 generaciones en recuperarse la atmósfera. Para que veas qué gran problema estamos metidos como sociedad en un planeta que evidentemente o cambiamos de conducta o cambiamos de planeta, no hay de otra. Bueno, pues ahí viene el Día de la Tierra, se va a conmemorar, el día 22. Precisamente se va a conmemorar el día 22, Día de la Tierra, motivo por el cual también quise pues invitarlos a participar con nuestro auditorio aquí de Enfoque Ciudadano, gente que sabe mucho, que tiene especial cariño por nuestra madre tierra, precisamente. Así es. Y lamentablemente pues, seguimos siendo muy mal educados, no sé si ecológicamente o ambientalmente hablando, no tenemos ni el cariño ni el cuidado que debiéramos tener para nuestra madre tierra. Armando, también reiterante el agradecimiento a Armando Muchas Larios. gracias, igualmente. Armando Larios del Parque Metropolitano. ¿Algo más que quisieras agregar, Pues los Armando? invitamos a conocer, los que no conozcan el Parque Metropolitano, a conservarlo, a disfrutarlo y bueno, pues de alguna manera es el parque el más grande de la zona metropolitana de Guadalajara y pues la cercanía a la primavera lo marca, entonces ahí está para que lo disfruten y para que lleven a cabo eventos culturales, educativos, deportivos, Para que vayan a conocer esparcimiento, la mariposa monarca, para los que no nos la conozcan. visiten, exactamente los que quieran ¿En qué hora conocer. está abierto el parque? Está, bueno, no es un parque cerrado, tiene 3 kilómetros de entrada, entonces A la hora por que quieran. desde la madrugada hasta la noche. Normalmente recomendamos 6, 7 de la mañana hasta 7, 8 de la noche. Y perdón la para que pregunta, puedan- ¿es obligada? ¿Cómo andan en seguridad? ¿No hay asaltos? ¿No? El mayor problema de seguridad lo tenemos en los estacionamientos, no dentro del parque. Dentro del parque tenemos accidentes propios de los deportistas, Se que por ahí cayeron. insolaciones, caídas de bicicletas, y bajas de presión, cosas, detalles pues inherentes al deporte. ¿Tiene servicio En cuanto, sí, tenemos servicio médico, tenemos paramédicos, un doctor y aparte hay comunicación en todas las secciones del parque para poder atender los accidentes. En cuanto a seguridad, bueno, nuestro problema está curiosamente en los estacionamientos. Bien. Pues muchas gracias a ambos. Al contrario, Miguel, un placer, Magaña, Amale. muchísimas Gracias por gracias. invitarnos. Armando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted órdenes. especialmente que nos ha seguido en esto que fue Enfoque Ciudadano. Ya sabe, mi nombre es Ignacio Martín del Campo y le recuerdo que sea usted un hombre, pues bueno y feliz, y si no, pues nada más, muy feliz. Feliz fin de semana.